RTV Panamá presenta 2000 años después. Nuestro tema de hoy, el aborto. Queridos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa 2000 años después, un martes más con ustedes. Un programa centrado en la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret, un mensaje que tiene vigencia para nosotros hoy, 2000 años después, como lo tuvo en aquella época cuando nos visitó y transitó por esos parajes, esos caminos, esos pueblos de Galilea, llevando un mensaje de vida, un mensaje de salvación. Tal como escucharon al inicio del programa, en la introducción, el día de hoy vamos a tomar un tema que es abrupto, un tema que es escabroso, pero un tema que es cotidiano, un tema que es de todos los días, y nosotros queremos también enfocar ese tema, un tema que a los que siempre participamos en este programa, como que se nos escapa de las manos porque es muy grande para nosotros. Por lo tanto, hemos recurrido a los especialistas, que tenemos especialistas en la iglesia para cada tema, y el Espíritu Santo nos mueve, nos estimula, nos inspira. Así que nosotros esta noche estamos de gala, los amigos de siempre con ustedes, que lo mencionaré al final porque primero vamos a mencionar a nuestra invitada, la señora Evelina de Jaén, que forma parte de, ella es una persona laica, como laico es Roquel y Felipe y también yo, Salvador, pero que se ha consagrado también en un tiempo libre de ella, que no tiene tiempo libre, a trabajar por las cosas y las causas del Evangelio. La señora Evelina de Jaén está con nosotros, nos engalana el programa esta noche y con ella vamos a conversar. También está con nosotros el director de Semper Gaudens, el Semper Alegres y Semper Risueño, Roquel y Luis, quienes le damos la más cordial de las bienvenidas. Pónganse cómodos, confortables, relájense, porque el tema va a ser interesante, un tema que un joven, al preguntarme cuál sería, le dije, por supuesto, el aborto, y me dice, pero este es un tema muy rancio ya, es un tema que ha sido tocado un poco medio que ya está saturado, y le dije, pero el tema, como lo vamos a tocar, no está saturado, porque nosotros vamos a explicar el aborto desde la postura de la Santa Madre Iglesia Católica, lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Nosotros no vamos a pensar o a opinar, sino a enseñar lo que la Iglesia enseña, porque Jesucristo le prometió a ella la infalibilidad en doctrina para que nosotros pudiésemos llegar a puerto seguro. 232-8100, el teléfono aquí en Canal 11, para que ustedes desde ya, si lo desean, puedan ir haciendo sus preguntas, mientras nosotros pues le damos la bienvenida a la señora Evelina de Jaén. Bienvenida a este programa 2000 años después, que también es suyo. Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. Es un placer para nosotros estar aquí. La organización con la que yo he colaborado en este tema de la defensa de la vida es Fundación Ofrece un Hogar, y tendré que 5 o 6 años de estar un poco conectada con este tema triste del aborto y cosas tan emocionantes como promover la vida, promover la familia, que son realmente los temas que nos abocan en este trabajo. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted es una ama de casa, una esposa que tiene pues muchos compromisos y ha encontrado la forma de servir a Dios a través de este diálogo que esperamos que sea de beneficio y de enriquecimiento para los televidentes y para los que estamos aquí en el estudio. En primer lugar, quisiéramos partir de los fundamentos, aun cuando la palabra aborto se escucha mucho, quisiéramos que usted por favor nos pudiera comentar un poquito qué es eso de aborto, porque en este momento hay niños que están viendo el programa, porque me han reportado que lo iban a ver, hay jovencitas que están empezando la vida, que quizás han escuchado la palabra, pero el sentido exacto quizás no lo alcanzan. ¿Podría usted explicarnos un poquito, como si fuéramos, como en efecto en materia de doctrina, muchas veces lo somos, niños de primer grado? El aborto es simple y llanamente quitarle la vida al niño que aún no ha nacido, que está en el vientre de su madre, pero no porque no haya nacido significa que no tiene vida, todo lo contrario, está vivito y coleando en el vientre de su madre. La madre es para el niño no nacido como la incubadora en la cual él debe pasar 9 meses hasta que esté
plenamente desarrollado. Durante ese tiempo, lo único que la madre da al niño es alimentación. Todo lo demás ya lo trajo el niño desde el momento mismo de la concepción. La placenta la pone el niño, la contextura, todas las células del niño las pone el niño. Todo viene de esa minúscula célula que se fecunda en el momento de la concepción. Roquel, pero y entonces, si desde ese momento está todo, la placenta, todo, o sea, la madre tiene lo suyo, el niño tiene lo suyo, el alma, ¿en qué momento recibe el niño el alma que Dios le ha puesto en él como una persona? Bueno, es enseñanza constante en la iglesia, incluso desde la antigüedad, que el alma se da inmediatamente desde el momento de la concepción, es decir, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí hay un ser humano, hay una persona humana y Dios infunde un alma. Entonces, de ese momento es una persona. Cuando dices infunde un alma, ¿qué significa eso? Es un término utilizado desde el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Dios crea a Adán, se utiliza esa misma palabra de infundir un alma, porque como el alma se le da un concepto de aire y se confunde con el, igual que se hace la analogía que el Espíritu Santo con aire se habla de infundir, pero simplemente podríamos explicar de una manera, Dios crea un alma y se la da, y le otorga el alma al ser humano. Muy bien, gracias Roquel. Señora Evelina, el aborto como tal, matar a una criatura que está en el seno de la madre, ¿por qué se realiza? ¿Cuáles son las causas que llevan a las personas a terminar en un aborto de una criatura? Hay diversas razones. Por un lado está la situación de la madre. Usualmente es una muchacha joven, inexperta, pues ha tenido una experiencia amorosa, de repente quedó encinta, siente que no tiene otra salida, entre comillas, que decidir a ver cómo se deshace de este niño. Por el otro lado están los médicos o las personas que le recomiendan el aborto, que hoy en día sabemos que en los Estados Unidos hay clínicas de aborto como quien tiene franquicias de Kentucky, McDonald's y qué sé yo. Gratuita la propaganda. Bueno. Sí, no se preocupe. Digo, es que es la realidad. Entonces, en todas estas clínicas se promueve el hacerle sentir a la persona o a la mujer, a la madre, de que no se preocupe, que esto todavía no es una criatura, esto apenas es un conjunto de células. O sea, le lavan el cerebro de que en realidad no es una persona, por ende no la vas a matar. Simplemente te estás deshaciendo de un producto. Y entonces, cambiando los términos, o vaciando de su verdadero contenido los términos y las palabras, digamos que van envolviendo a la persona que está en una situación de desesperación o de problema o que se siente asfixiado o lo que sea, y llega entonces a dar el paso final de llegar al momento del aborto. Por parte de la mujer, ella sabe en el fondo de su corazón que ese es su niño. Y nosotros tenemos testimonios pues en video y qué sé yo, de mujeres que al abortar han visto el producto del aborto y han quedado horrorizadas porque era su niño. Otras, sin haberlo visto, sienten como, aunque le hubiera insistido el doctor que no era un niño todavía, ella siente que ha matado a su hijo, porque es algo que está profundo en el corazón de la mujer. Entonces, la verdad no se puede tapar, no se puede borrar, esa es la verdad. Es un ser con vida que está en el vientre de la madre y que espera de ella cobijo, amor, protección, y es allí mismo donde es atacado hasta que deja de existir. Ahora, volviendo o yendo un poquitín hacia atrás en el escenario que usted describe, una joven que sale encinta, obviamente sin esperarlo, sin quererlo, ella quizás está en casa de sus padres, quizás está en la escuela, entonces ella obviamente que se siente como confundida, perdida, quizás el novio la presiona, porque tampoco quiere la criatura. ¿Qué cree usted que debe hacer el padre, la madre o el medio ambiente de una joven en estas circunstancias? Nunca puede ser la respuesta el atacarla, todo lo contrario, debería ser el acogerla. Pero ya sabemos que también en esas circunstancias, tanto el padre como la madre, pues, de la muchacha que está en esta situación, también tienen sus malas respuestas al momento que se vive. Nosotros en la Fundación Ofrece un Hogar hemos tenido experiencias de que ha sido la propia madre quien ha empujado a la muchacha para ir a realizarse un aborto. Y la muchacha al final del camino ha decidido no
hacerlo, aún si la ley la amparara, porque aquí en Panamá se ampara si es en caso de violación o si es en caso de incesto. Pero aún si amparándola la ley, el caso que tuvimos una muchacha de 17 años que había sido violada, ella no quiso realizarse el aborto y llegó a las puertas de la fundación. Y la Fundación Ofrece Hogar le asistió, que es la función de esta fundación, asistirla durante los 9 meses de embarazo hasta que llega a término, cargar con todos los gastos de médicos y etcétera, hasta que da luz. Y la finalidad última de la fundación es que esa muchacha se quede con su niño. Y como en ese caso efectivamente sucedió, así que ni siquiera violación es causa suficiente o fundamento para decir mejor que lo aborte porque fue violada y no va a querer al niño. Interesante el comentario que usted hace, porque hace unos días conversaba con una señora muy formal, muy seria, que me decía que ella entendía el aborto en caso de violación y de incesto pues aún más. ¿Qué enseña la Iglesia al respecto? La Iglesia enseña que siempre el niño que ha sido concebido es una vida palpitante, que no es una vida nueva aparte de la madre y que no se le puede matar. O sea, porque abortar sería matar a este niño. Abortar es matar. Señor Roquel, está usted muy circunspecto. Sí. Los televidentes me van a reclamar que qué es lo que está pasando, que usted está tan serio, así tan circunspecto, que es otra expresión, está como grave. Para el siguiente segmento vaya pensando en esta pregunta. En Estados Unidos existen unos grupos que se llaman Católicos por la Vida, que predican el aborto, predican los métodos anticonceptivos y se llaman Católicos por la Vida. Piensen en esa pregunta porque en el siguiente segmento la vamos a contestar. Queridos televidentes, tomen un respiro y volvemos de inmediato para el segundo segmento. Queridos televidentes, estamos de vuelta en el segundo segmento del programa de esta noche, en 2000 años después, el aborto. Esta noche pues con una invitada de lujo, de gala, la señora Evelina de Jaén. Pero queremos hacer una pausa para recordar a nuestros buenos amigos de The Arco Gallery, que esta noche, como siempre, se han lucido. Nos han además permitido contar aquí con un hermoso Cristo. Usted comentó algo de ese Cristo tan hermoso que estaba ahí atrás. Evelina, ¿podría repetirle a los televidentes qué le pareció ese Cristo? Que me llamó mucho la atención y me parece pues el símbolo de lo que es este programa, ¿no? El Señor Jesús allí encabezando el programa, así es que mucho me gustaría verlo en programas sucesivos aquí. Ah, muy bien, pero también nos comentó algo de la calidad que había apreciado de este mueble hermoso, que le pareció muy bonito, ¿le gustó? Sí, los muebles son excelentes, la verdad que me han gustado. Muy bien, es como si uno estuviera en la casa de Roquel Cárdenas, allá en la casa que él tiene, ¿verdad? En las Cumbres, uno se siente como en casa, cómodo, confortable. The Arco Gallery está en la vía Porras, llegando a calle 50, en la antigua La Catalana, una casa ahí especial, y su teléfono es el 226-9055. Este sábado tienen una venta de patio con descuentos en ciertos productos hasta el 60%. Y si usted dice que vio el programa de hoy y dice el nombre del programa de hoy, le pueden dar hasta un 70%, si insiste un poquito. Así que ya sabe, este sábado, venta de patio en The Arco Gallery. Pero también aquí tenemos unas flores hermosas de la floristería Giovanna, como todos los martes. Esta vez tenemos rosas y claveles para engranar nuestras mesas de nuestras casas. Podemos enviarle flores a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a una tía. Hay muchas oportunidades. También hay eventos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, que son cumpleaños pero especiales, y las flores son el elemento y el lenguaje apropiado para esas circunstancias. Pero la librería San Pablo, Roquel, ¿qué te pasa? Estás como muy circunspecto, estás preocupado por el tema. Sí, definitivamente. Muy bien, entonces vamos a ver si te relajas un poco. Háblanos de la librería San Pablo. Mira, en la librería San Pablo hay muchos libros que hablan en contra del aborto y que dan exactamente las razones por las que no se debe abortar. Pero aparte de todo eso, sabemos que tú tienes una sorpresa acerca de la librería San Pablo para todos nuestros televidentes. Sí, queridos televidentes, tenemos varias sorpresas, pero la primera de ellas es que sí, aquí tenemos 15 libros que vamos a compartir con ustedes. El título de estos libros
es 100 fórmulas para alcanzar el éxito. 100 fórmulas. Yo apenas creía que me conocía como 2 o 3 y aquí tenemos 100 fórmulas para alcanzar el éxito, escrito por el padre famosísimo Eliezer Salesman. De estos libros se han impreso miles de ejemplares. Para los primeros 15 televidentes que llamen esta noche aquí al estudio de Canal 11 al 232-8100. Y la otra sorpresa es que en el día de hoy sus llamadas van a salir al aire, en vivo, a todo color, como en vivo y a todo color es este programa. Así que sus llamadas, por favor, deben ser breves, tienen que ir al punto, tienen que dar su nombre y además, pues, hacer algún comentario o pregunta. No valen llamadas para solamente dar su nombre y ya, sino que hacer alguna pregunta. Si no hacen preguntas, se pierden el libro. 232-8100. Es el teléfono al cual pueden llamar. Allí tenemos a ingenieros, productores, un grupo, un equipo profesional esperando su llamada. Pero no vale solamente con el nombre, sino que tienen que hacer algún comentario, porque si no, 100 fórmulas para alcanzar el éxito será para otra persona. Roquel, te hacía una pregunta, pero usted me hizo una corrección. El grupo que yo mencionaba, Católicos por Defensa de la Vida, entre comillas, no se llama así. ¿Cómo es que se llama? Católicos por el Derecho a Decidir. Católicos por el Derecho a Decidir, que son personas... Son personas que se dicen católicas, pero que en realidad, y Roquel que me corrija, ya han dejado realmente de profesar la fe como la enseña nuestra Iglesia Católica. Entonces, de hecho, ya no son católicos, pero insisten en enarbolar esta bandera que se llama Católicos por el Derecho a Decidir. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que la Iglesia diga que sí está bien abortar y que sí está bien toda una serie de cosas. Ordenar mujeres, por ejemplo, también está en la lista de... Exactamente, y tantas otras cosas que yo creo que entonces el teólogo, por favor, si nos da una luz, que son católicos ellos. Sobre todo vamos a suscribirnos al tema del aborto. Cualquier persona que promueva un aborto y que ese aborto se promueva, solamente que quiero decir que lo recomiende, que impulse a una persona, y obviamente la persona que aborta, y ese aborto efectivamente se hace, se realiza, queda excomulgado de la Iglesia de forma inmediata. Y solamente... ¿Qué significa excomulgado de la Iglesia? Queda totalmente fuera de la comunión del cuerpo de Cristo, solamente no puede participar de ningún sacramento ni recibir ningún tipo de beneficio de la Iglesia. Roquel, ¿quién decide eso? ¿Eso lo decide la Iglesia o es que la Iglesia nos hace a nosotros conocer que una vez que nosotros llevamos a cabo un acto como este, nosotros nos estamos excluyendo del cuerpo de Cristo? Porque muchas veces la gente dice, es que la Iglesia sacó o la Iglesia excomulgó. Es que la Iglesia no te excomulga, igualito que con los mandamientos. La Iglesia no te dice a ti que tú eres un pecador. La Iglesia te está ilustrando, si tú haces tal cosa, eso es pecado. Si tú haces tal otra, eso es... ¿Y qué es lo que es el pecado? El pecado es cortarte de la gracia de Dios. Entonces la Iglesia como madre nos tiene que ayudar a ser felices. Así que esa es la historia del aborto. Es decir, que nosotros nos autoexcomulgamos. Exactamente. Al conducirnos de esa manera. Pero son católicos, no son católicos. No son católicos, pero lo fundamental está en que la Iglesia enseña, inclusive en el Catecismo de la Iglesia, que con este acto no se está de ninguna manera menospreciando o se está disminuyendo la misericordia de Dios, sino que se deja en claro la gravedad del delito del aborto. Y yo pienso que incluso muchas personas que hablan del aborto alegremente no saben cuál es la consecuencia que provoca este pecado. Y este pecado solamente puede ser perdonado a través de el obispo. Tiene que ser solamente a través de un obispo o la persona que él designe. No es un pecado que simplemente va a cualquier sacerdote y lo confiesa y ya es. Tiene que ser ante un obispo. Ante un obispo o a quien el obispo designe para este fin. Así que no es tan sencillo. Roquel, vamos a hacer un pequeño cambio de lo que estamos conversando. No vamos a salir del aire, sino que vamos a hacer un pequeño cambio para recordarle a los televidentes que por favor aprovechen la oportunidad que tenemos de que sus llamadas puedan salir al aire en este momento. Así que por favor llámenos al 232-8100 para que sus llamadas salgan al aire directamente como primera oportunidad. Tenemos una llamada y le vamos a dar paso de inmediato. Bienvenido o bienvenida a 2000 años después. Muy buenas, mire, le habla la señora Minerva Gaona.
Yo quería hacerle la pregunta a la señora Evelina. Mire, si una persona, vamos a suponer por motivos económicos, problemas psicológicos, haya cometido ese error, pues, o ese pecado, el Espíritu Santo, la Divina Providencia, tendría la suficiente misericordia para perdonar, o de alguna forma, ¿cómo uno puede saldar esa deuda con Dios? Como Roquel lo estaba diciendo antes, el Señor es infinitamente misericordioso, no hay ningún pecado que sea mayor a la misericordia de Dios. Entonces, si la persona comprende el mal que ha realizado y está arrepentida, puede definitivamente y debe acercarse a confesarse. Esa es la fuente de la vida para todos nosotros cuando estamos en pecado, es llegar a la confesión. Y como decía Roquel, una mujer que ha abortado a su hijo o personas que han estado involucrados en abortos, promoverlos o han sido el doctor, la enfermera, qué sé yo, deben acercarse a un obispo para confesarlo. Yo conozco un muchacho que una vez que se acercó al Señor, el Señor le fue mostrando toda una serie de cosas que estaban en su pasado, y entre esas había un aborto, y el muchacho, sabiendo, porque escuchó también que tenía que confesarlo a un obispo, a él no le importó que él no conocía a los obispos, él llegó a la curia, tocó la puerta del obispo: yo necesito confesarme. Entonces, cuando el alma realmente está arrepentida y deseosa de la misericordia de Dios, va a ir a tocar la puerta necesaria. Yo invito a cualquiera que haya caído en esto, que busque esa fuente de misericordia, porque Dios todo lo perdona. Si Dios no quiere que la mujer aborte, no es nada más por no ofenderlo a él, para que ella misma no esté excluida de la vida, porque ella misma lo siente en el momento mismo del aborto. Y aunque se quiera hacer la idea de que ella, no, esto era un conjunto de células o qué sé yo, ella sabe en el fondo de su corazón lo que ha pasado. Sí, tenemos otra llamada y le vamos a dar paso de inmediato. Gracias por la llamada anterior. Adelante. Buenas noches, habla Leo Díaz, soy profesor en la Universidad de Panamá. La pregunta es cómo nosotros podríamos, como formadores, ayudar a las estudiantes con relación a hacerlas tomar conciencia de que el aborto es un asesinato que se comete, ¿no? Y ayudarlas, pues, porque actualmente vemos que los medios han sido creados para el bien. Muchas veces le cambian esa mentalidad a las estudiantes. ¿Cómo podríamos ayudarles? Gracias. Bueno, precisamente la fundación con la que yo colaboro, Fundación Ofrece un Hogar, se ha dedicado los últimos 5 o 6 años a la defensa de la vida y a dar charlas en los colegios, en la universidad, a través de la radio, en la televisión, cuando se nos han pedido que asistamos a algún programa de opinión con respecto a estas cosas, precisamente para ayudar y formar a la gente. Porque el aborto, como al principio usted me preguntaba, señor Luis, en realidad es el último eslabón, una larga cadena de errores y de consecuencias. El aborto el aborto se hace porque hay un embarazo no deseado. Hay un embarazo no deseado porque hubo una relación sexual que no debió existir, porque fue en el momento equivocado con la persona equivocada. Si no estás casado, si no es tu esposo o no es tu esposa, no debes de estar teniendo relaciones sexuales. No existe el método anticonceptivo que va a impedir el embarazo al 100%. Y definitivamente, como dice una amiga que yo quiero mucho, no existe el anticonceptivo para el corazón. O sea que, aún si no quedara embarazada la muchacha, pues va a sufrir una desilusión, ella y el muchacho. Así que realmente es toda una serie de cosas que hay que cambiar, que hay que modificar para que la persona no llegue a ese extremo, porque ese es como el borde del precipicio, el aborto. Muy bien, Roquel, ¿querías comentar algo al respecto? Yo quería comentar algo apoyando lo que ha dicho Evelina, que es importante también, sobre todo que él está en el campo de la docencia, de ayudar a las muchachas desde el punto de vista de la ciencia, porque se ha tergiversado mucho el conocimiento científico y muchas de estas afirmaciones que hace la Iglesia no lo hace desde el punto de vista solo de la revelación divina, sino apoyada en la ciencia, porque fe y ciencia no están en contradicción. Y el hecho de que el embrión hay vida
que en el embrión están todos esos elementos que hacen una persona, ya la ciencia lo ha demostrado a la saciedad, así que no es solamente un asunto de fe, sino que también es científico. ¿Cómo no, Roquel? Y para confirmar que fe y ciencia no se contradicen, tenemos que irnos a un cambio. Volvemos de inmediato, no se vayan. Aquí estamos, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa 2000 años después, esta noche con el tema del aborto. Estamos estrenando llamadas al aire y ya tenemos otra llamada, le damos el paso. Adelante. Sí. ¿Aló? La escuchamos. Está usted en el aire, le estamos escuchando. Sí. ¿Cero? ¿Aló? ¿Aló? Para Roquel, yo quiero preguntarle, el quedar excomulgado es quedar fuera de comulgar, de participar en la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Sí, yo escuché la pregunta. Básicamente, el concepto de comunión significa ex fuera, comunión es la comunión de la iglesia, es decir, que la persona queda, si desde el punto de vista como usted lo ve, queda fuera de todo lo que es la iglesia, por lo tanto no puede participar en ningún sacramento, solamente en el sacramento de la reconciliación, cuando reconoce su pecado y se va a confesar y entra nuevamente, pero mientras se mantenga en su pecado, se mantiene fuera de la iglesia. El punto fundamental aquí, y creo que Evelina lo recalcó bien, está en el hecho de que la persona cuando peca, y peca mortalmente, obviamente queda fuera de la gracia de Dios, pero no queda fuera, por decirlo así, institucionalmente de la iglesia. Queda simplemente en pecado y puede ir a confesarse, pero cuando se da un caso de aborto, se da aparte de la excomunión, que es la más grave de Dios, que uno queda fuera de la gracia de Dios, se da una excomunión, digamos, legal. La iglesia dice: esta persona ha cometido algo tan grave que definitivamente tiene que ser sancionado. Y esa palabra a la persona no le gusta, pero como el aborto es un crimen, al igual que una persona que asesina a otra debe ser sancionado por años de cárcel por quitar la vida a otro, igual la persona que asesina a un niño inocente también debe ser sancionado. Tenemos otra llamada y le damos paso de inmediato. Adelante. Mire, la pregunta es para cualquiera de los dos que pueda responder. Cuando se hace una indulgencia con respecto a una persona que hizo un aborto, estas son válidas, porque según la iglesia tengo entendido que ya el perdón está hecho. Ya, esa fue la pregunta. La indulgencia solamente es válida cuando una vez las personas cumplen una serie de requisitos, y el principal requisito es que se confiese y comulgue, para entonces poder aplicar una. Así que es lo mismo. Si una persona quiere aplicar una indulgencia, tiene que primero pedir el perdón de Dios, y en el caso del aborto, como explicamos, tiene que ser solamente a través de un obispo o a quien el obispo haya designado para ese caso. Hablando de ese asesinato que se llama aborto, de ese crimen que se llama aborto, Evelina, la otra vez una joven nos escribió aquí al grupo nuestro por medio de correo electrónico preguntándonos que si había excepciones en cuanto a que si, por ejemplo, había un riesgo de muerte de parte de la madre, que si en esas circunstancias eso era válido o permitido. Para la iglesia no, porque siempre será dos vidas, la vida de la madre y la vida del niño, y en este caso la vida del inocente prima por encima de la otra. El niño es inocente, él es la persona a quien más hay que cuidar. La iglesia no puede decirle a usted mate a uno y deje al otro. Tenemos otra llamada y le damos paso de inmediato. Adelante. Buenas noches. Hable, por favor. Buenas noches. Cerró. Entonces, Roquel, pero algunos médicos científicos, entre comillas,
sostienen que eso es ignorancia, porque la madre también tiene derecho a vivir y es quizás más valiosa porque tiene otros hijos. Bueno, mira, el punto de vista es fundamental y es básico, es que el embrión tiene derechos, es un ser humano con derechos. La única diferencia es que el embrión es un ser humano no desarrollado. Es tanto como decir que mi hijo que tiene 1 año no tiene los mismos derechos que tú, que tienen 50, ¿ves? O que yo, que tengo 35. 54. A 54. Entonces, mi hijo no está es un ser humano, pero no está totalmente desarrollado. Asimismo, cuando él estuvo en su vientre, el vientre de su madre, es un ser humano, pero no está totalmente desarrollado. Pero tiene los mismos derechos que una persona. Los mismos derechos que tiene el televidente que está en el aire, deseoso de otra pregunta. Adelante, querido televidente. Buenas noches para el señor Roquel. Las mujeres que toman anticonceptivos o que tienen alguna té de cobre o algo dentro, eso es abortivo. Entonces, no deben comulgar si están tomando esos anticonceptivos, porque se supone que eso también es un abortivo. Pero entonces, ¿ese pecado es igual que el de un aborto practicado? Esa es mi pregunta, gracias. Esa pregunta es bien interesante. Mire, en primer lugar usted ha tocado 2 puntos. Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos primeramente. No todos los métodos anticonceptivos son necesariamente abortivos. Por ejemplo, el uso del condón es un método anticonceptivo y no es abortivo. Pero del hecho de que sea un método anticonceptivo antinatural, la Iglesia definitivamente lo condena como algo que no es correcto. Así que las personas que estén practicando métodos anticonceptivos artificiales definitivamente no pueden comulgar, en primer lugar. La persona que practica métodos anticonceptivos abortivos, se practica aborto, ya la Iglesia con mayor razón ha cometido un pecado más grave. Incluso hay un famoso método de la píldora del día siguiente, que es la que la mujer toma si sospecha que está embarazada, y entonces se la toma para que el embrión no anide y hace un aborto. Entonces hay métodos como ese que son definitivamente abortivos, y ese entraña un pecado más grave. Los dos son pecados. No se puede aquí en este programa jugar caso por caso. Cada persona tiene que ir donde su director espiritual, su confesor, su sacerdote, a informarse y averiguar un poco más sobre su situación, y entonces ahí poder arreglar su situación particular y personal. Muy bien, Evelina, el aborto es un poquito como decía alguien, como las flores en el patio de una casa, que usted las arranca y al tiempo vuelve a nacer. O sea que como que estamos cortando los troncos, pero la raíz como que permanece en la tierra. ¿Cuál es la raíz del aborto? La raíz del aborto en realidad es el desorden en el que vivimos nosotros actualmente, y que desafortunadamente a través de los medios de comunicación, que como ya alguien al aire dijo antes, tienen un buen propósito, informar y formar a las personas, pues también en su momento son mal utilizados, y entonces se les ha vendido una idea equivocada a la juventud de que son libres para vivir su vida como quieran, y que vivir la vida es tener relación con quien te dé la gana, cuando te dé la gana, como te dé la gana, nada más cuídate, como por ahí sabemos que hay una institución que ha repartido anticonceptivos o condones, desafortunadamente hasta en nuestro propio país, como una manera de decirles, no importa lo que hagas, nada más que protégete para que no te decidas y no quedes encinta. Pero esa es una mentira, es una falacia. El problema radica en el acto desordenado de tener relaciones sexuales cuando tú no estás casado. La relación sexual es algo hermoso que creó Dios para la pareja. Para la pareja, de hecho dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. No es nada más que los dos como pareja serán uno solo, sino que de ahí vendrá un nuevo ser. Entonces, toda relación sexual debe estar abierta a la vida. Por eso los métodos anticonceptivos, todos en realidad son desordenados, porque el acto conyugal entre la pareja debe estar siempre abierto a la vida. Entonces nada más debe poderse regular de manera natural para espaciar los nacimientos, pero la idea es una entrega mutua del hombre y la mujer que se aman. Entonces, ¿dónde entra allí
el estarme protegiendo de lo que me va a pegar porque él tiene SIDA o tiene sepa Dios qué. ¿Dónde entra allí que si yo quedo encinta de él, que tanto lo amo, entonces ahora voy a abortar el chiquillo? ¿Dónde entra allí? Entra cuando estuve con alguien que no es mi esposo o no es mi esposa, y ya vemos que todo se origina en el desorden. Muchas gracias, Evelina. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos televidentes, para irnos al cuarto segmento. Volvemos de inmediato. De vuelta, queridos televidentes, en el último segmento del programa de esta noche de 2000 años después, el aborto. Vamos a enviar un saludo a una linda niña que es como la niña del programa, la queremos mucho, se llama Natalie. Natalie, estás en casita un poquito así medio que enfermita, te mandamos saludos cariñosos y con un deseo ferviente e intenso para que Dios te cure rápido, porque si tú no te curas, tu mamá tampoco se cura, la pobre se preocupa mucho, así que te cures tú para que ella también esté bien. Le damos las gracias al ingeniero Plisset, que con tanta diligencia esta noche ha trabajado arduamente para que los televidentes de Canal 11 hayan podido tener la facilidad de que sus llamadas, sus preguntas salgan al aire. En el segmento anterior también le enviamos un saludo al joven Máximo Ortega, quien nos reportó sintonía, a la señora Argelia de Valderrama, que también con su esposo, de martes en martes, nos siguen atentamente. Saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga abundantemente. Pero queremos ahora conversar un poquito, ya en el último segmento, es el segmento de la carrera. Andamos, porque el tiempo, usted ve, no hemos tocado muchas cosas. Pero es cierto que en los Estados Unidos, que tenemos una llamada y no podemos hacer la pregunta, pero vamos a darle la oportunidad al televidente. Adelante, por favor. Hable, por favor. Le estamos escuchando. Adelante. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Me habla Elizabeth de Calderón. Ajá. Yo quisiera que me explicara qué es un aborto terapéutico y si la señora podría a ver si esto es permitido o bueno, que nos explique. Pues. Muchas gracias, ya entendimos su pregunta. Adelante, Evelina, estábamos hablando de eso en el segmento anterior. Sí, ¿qué es un aborto terapéutico? Un aborto terapéutico, término para tapar lo que de todas maneras es un aborto, es el que supuestamente se realiza por necesidad para salvar la vida de la madre, por la salud de la madre, entonces no queda más remedio que deshacerse del niño, entonces se le realiza el aborto, porque está en peligro la vida de la madre, y por eso le llaman aborto terapéutico. Pero que no está permitido. Tampoco está permitido. Tajantemente. Roquel, rapidito, porque usted sabe cómo es este último segmento. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Dice el Señor que desde el seno de tu madre te consagré, ¿no? Eso representa de parte de un profeta de hace miles de años y del mismo Dios, reconociendo una persona sujeta de derecho y sujeta de relacionarse con él. Jeremías 1:5. Pero también tenemos otro pasaje que me gustaría que más actual. Vamos a darle la oportunidad al televidente o a la televidente y después seguimos. Perdona, okay. Roquel. Adelante, querido televidente. Buenas noches. Está en el aire. Muy buenas noches. Primeramente, para felicitarle a los del programa, que me gusta verlo todos los martes. Pertenezco acá a la Iglesia Cristo Liberador de Santa Librada y me gustan mucho los programas que están pasando ahí. Felicito al señor Luis, que no lo conozco personalmente, y al señor Roquel acá, que también son bastante... Me gusta pues los programas, y de lo que están hablando ahí es muy cierto. La señora que está ahí presente, ¿verdad?, está hablando algo importante porque que cada persona que ya sabe lo que es eso del aborto y comete los actos que son indebidos, ya de ahí en adelante está perdiendo su vida, mejor dicho, porque dice la palabra de Dios que no solamente el pecado de muerte es que va a morir, sino que de ahí en adelante caminará, vivirá y todo, pero estará en pecado de muerte, porque es un pecado bastante... Muchas gracias. Como te dice el dicho. Gracias. Pensé que iba a hacer una pregunta, pero gracias por su llamada y perdone la forma como le interpelé, pero el tiempo nos está
consumiendo. Continúe, Roquel, entonces. Hay varios pasajes, pero voy a usar uno que probablemente es muy conocido para todo el mundo, es el pasaje del Nuevo Testamento, cuando la visitación. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de la visitación? Hay dos acontecimientos bien importantes. El primero, Isabel reconoce a un ser que está recientemente concebido. Había unos cuantos días, semanas que María había concebido en su seno a Jesús, y ella lo reconoce como una persona, como el Salvador, como mi Señor. Y el otro aspecto es que Isabel tiene un niño que recibe el Espíritu Santo. Es un ser desde el vientre de su madre capaz de relacionarse, capaz de obtener la gracia de Dios, capaz de estremecer y reconocer a otro. Entonces, esos conceptos para nosotros no son tan extraños, gente con ultrasonido, pero si usted se pone a analizar la Biblia como revelación divina, escrita hace 2000 años, más Jeremías, que fue mucho antes, que se den esos conceptos de reconocimiento de vida desde el seno y con capacidad de relacionarse con Dios, son realmente una relación profunda e innegable. Evelina, muy rápidamente, como estamos tratando de hacerlo al final, en los casos de violación, por ejemplo, y de incesto, los traumas que provoca el nacimiento de un niño en esas circunstancias, ¿hay testimonios sobre qué pasa después con las mamás que han permitido que sus hijos nazcan a pesar de una violación o en un caso de incesto? ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de esta vida? Vamos a comenzar al revés. La violación o el incesto es algo malo, o sea, crea un daño. Si a eso le sumamos otro daño, que es acabar con la vida que fue concebida, no estamos solucionando nada. Los casos que hemos tenido nosotros en la fundación, ya sea de violación o de incesto, que han llevado a término el nacimiento del niño, ese mismo proceso ha ayudado a sanar el corazón de la madre. En el caso de la muchacha que le dije de 17 años que había sido violada, desde el primer instante dijo: no quiero saber de este niño, búsquenle familia, no lo quiero ni ver cuando nazca. Cuando nació se lo tenían que mostrar a la madre, hasta el último segundo dijo: no me lo muestren. Cuando le mostraron a la chiquilla fue a otra historia, se quedó prendada de su niña y decía: yo debo haber estado loca, si esta niña es mía, es 50% mía. Y después se echó a llorar y ella decía: me van a meter en la cárcel esta gente porque yo les prometí a mi niño y yo ahora no se lo quiero dar. Y Evelina, cuando la persona quiere tener su niño pero no puede, digamos que los padres la abandonan, la sociedad la abandona, todo el mundo la censura, no tiene recursos económicos, el novio la desprecia y le dice incluso no es hijo mío, porque eso también se escucha, ¿qué debe hacer una muchacha o a dónde puede ir si es que hay algún lugar al cual pueda ir? Bueno, a la Fundación Ofrece un Hogar puede llamar y puede asistir. Durante el embarazo se le atiende, se le da la oportunidad, se le enseña incluso diferentes maneras de poderse sostener después de haber dado a luz, si quiere quedarse con su niño. Y si no quiere quedarse con su niño, siempre lo puede dar en adopción, pero no lo mató, le dio la oportunidad a ese niño de continuar con vida. Sí. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Tiene 30 segundos. Sí, Roquel, a ver. El trauma posaborto, es que no hemos hablado de eso. ¿Qué pasa con la mujer después que aborta? Después de que aborta, como decía yo, aunque ella conscientemente crea que no ha matado a nadie, ella inconsciente o subconscientemente lo sabe. Entonces, ese trauma la va a seguir el resto de su vida hasta tanto ella se enfrente con eso y busque ayuda. Y en la Iglesia católica, en todos los países hoy en día, existen grupos que se dedican a ayudar a la madre a sanar de este síndrome posaborto, a perdonarse y a pedir perdón al Señor por esto que pasó y a lograr que su corazón sane de esta herida tan profunda de haber matado a tu propio hijo. Y Dios quiere que la madre sane. Dios no está allí como un Dios castigador señalándola: tú mataste a tu hijo. No. Y vemos el caso de la mujer adúltera. El Señor no dijo: tú adúltera habrás de morir y yo tiro la primera piedra porque yo soy el único que no tiene pecado. No. Entonces, Dios es un Dios de amor que perdona siempre, pero no puede hacerlo sin mí. Yo tengo que pedir. Evelina, tenemos justamente 2 minutos. Le vamos a conceder la despedida y la conclusión a usted. Le quiero pedir una despedida basada en 3 aspectos. Un mensaje a la muchacha para que evite la situación que la llevó al aborto. Un mensaje para los padres de la chica que salió encinta, pues en estas circunstancias, el padre y a la madre. Un mensaje de despedida para estos televidentes que están ávidos de una palabra de esperanza. Primero, para los padres, que estén siempre pendientes de qué están haciendo sus hijos, que sean muy amorosos con sus hijos, porque muchas veces los muchachos buscan el amor afuera que no están encontrando en su casa. Y segundo, para los jóvenes, tanto mujeres como varones,
que comprendan que Dios los ama, que les ha dado la vida para disfrutarla, pero disfrutarla haciendo el bien. Cuando yo hago cosas que no están correctas, me van a llevar como en una escalera que va bajando y me voy a encontrar con situaciones hasta que eventualmente desencadene en una opción negativa de aborto. Dios no quiere eso, Dios te ama y Dios te ha dado la vida para gozarla, pero para gozarla en alegría. Si decides entregar tu vida a una persona, que sea ya desde el matrimonio y en el matrimonio. Señor teólogo Roquel, señor director de Sempergado, en 30 segundos, por favor, para una reflexión con los televidentes. La vida es un don valioso, cuidémosla. La vida de las personas ya nacidas como nosotros y la vida del no nacido, que es el ser más inocente que Dios nos regala, para que nosotros hagamos uso de realmente el derecho que Él nos dio de ser amorosos unos con otros. Queridos televidentes, desde el seno de tu madre ya te conocía, dice el Señor en el texto que citó Roquel. Dios nos conoce desde el momento de nuestra concepción. Usted, Roquel, Evelina, este servidor y todos los que estamos como seres vivientes somos importantes para Dios. Cada uno de nosotros es importante, no importa el nivel social. No es menos el que tiene menos y no es más el que tiene más. Para Dios todos somos importantes. Él quiere que seamos felices. Las cosas que nos pide que hagamos no es para molestarnos, no es para inquietarnos, no es para perturbarnos, es para que seamos felices, es para que no suframos. Cuidemos de cumplir el plan de Dios para que nosotros podamos entonces poder sentirnos en plenitud y encontrar esa tan buscada y tan ansiada felicidad que los medios publicitarios, que la propaganda, que los medios masivos pretenden distorsionarnos, diciéndonos que la felicidad está donde no puede estar. La felicidad solamente está en Jesucristo y en su palabra de salvación, que estuvo con nosotros allá en Galilea, y hoy, 2000 años después, la misma palabra de Él tiene vida y es eficaz para usted, para nosotros, aquí y ahora, en este momento. Hoy hemos estado de gala. Roquel, ¿a quién tuvimos de invitada especial? Evelina Jaén. Estuvo también con nosotros el teólogo Roquel. Luis, quienes les deseamos que pasen una semana siempre alegres en el Señor.